Luego de esta tercera parte vamos a hacer una pausa y en otras oportunidades vamos a volver con la clase. ¿Ya? Y aquí anoté algunos conceptos con respecto a la clase pasada que son interesantes para que los podamos compartir entre todos. Yo sé que a ustedes no les gusta hablar mucho, pero vamos a hacer un esfuerzo. Así que voy a elegir así como a la Ana María. Ana María. ¿Quién es Ana María que no la veo? No tiene la cámara. ¿Estará Ana María? No. Eh, Galaxy Tab. ¿Quién es Galaxy Tab? Tabla Galaxy. Soy María Eugenia de México. Buenas tardes. Ah, tú siempre te conectabas con cámara. Ahora ya no. Este, bueno, pues es que veo que no todos se conectan. Dije, bueno, pues, y no me gusta Sí, mucho que me estén viendo. Ay, sí. sí. Este, No, pues mira, la pregunta ¿qué pasó? Es que, en la clase pasada el texto daba a entender una pregunta crucial que tiene que ver con la enfermedad. Y hay una pregunta que uno se tiene que hacer, que es, ¿eres feliz? ¿Amas tu trabajo? Si mm, yo te hago, si te pues haces esa más pregunta. bien, sí, es Entonces, casi a todo lo largo de mi vida siempre me he hecho esas preguntas. ¿Y cuál es, ahora sí, lo que tengo qué respuesta o qué pregunta es la que tengo que contestar? ¿Las dos? sí, pero es para que todos nos hagamos esa pregunta porque son preguntas cruciales. Mira, aquí una persona me dice no se oye. Rigurosas. Ya, la persona que dice que no se oye y que no hay sonido porque no tiene conectado su audio, ¿ya? ¿Por qué es crucial? Porque aquí estamos viendo todos los mecanismos ya asociados a lo cuántico con respecto a la salud y a la enfermedad. Por ende, la felicidad personal, el grado de felicidad, el grado de amar el trabajo, lo que uno hace, ¿ya? Es determinante en la salud. Por eso. De ahí que uno debería preguntarse siempre si es feliz o si ama su trabajo. Son dos preguntas cruciales que están estrechamente relacionadas con la salud de uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no es así, obviamente que se incuban las enfermedades. Ujú. Ahora ya hemos visto por qué, porque hay un circuito. Entonces, siguiendo contigo, Maru, ¿sí?
¿Te acuerdas tú cuál es el circuito de la enfermedad? Porque nosotros hemos visto hartas veces cuál es el circuito, dónde nace una enfermedad, dónde nacen las enfermedades y dónde terminan las enfermedades. ¿Te acuerdas de eso? Bueno, bueno, textualmente no, pero las enfermedades empiezan cuando uno no maneja bien sus emociones. em, Obviamente cuando uno no es feliz, en cuanto a que haga uno todo lo que desea hacer, este, sino que hace uno las cosas por obligación, por decir así. Empiezan Sí. en las emociones y Ya. y se van, ahora sí, todo eso se maneja a nivel cerebro también, y ya después se distribuye en todo el organismo y terminan enfermando al cuerpo. Ya, Más o menos gracias. eso es como yo lo entiendo. Mira, Ajá. nosotros, sí, nosotros hemos visto mucho este tema y cada vez que yo hago esta pregunta me responden lo mismo. Que no estoy diciendo que esté mal, pero es una fracción. Es como que se adelanta porque todos me responden que las enfermedades nacen en las emociones. Y nosotros hemos visto ya innumerables veces que no nacen en las emociones, ¿ya? Las emociones están como al medio del proceso. Entonces, para que vean que este tema, algunos pueden pensar, oh, y repiten estos temas. Es que obvio, porque una cosa es que nosotros tengamos una clase y que veamos los temas de manera intelectual, empezar ahí a aprender la juguera mental y encontrar interesantes los temas, y otro es integrarlos. Cuando uno empieza a integrar la información, empieza un cambio de conciencia. Eso es lo que se busca, que nosotros entendamos las cosas de otra manera, no solamente que por un tiempo, por una clase. Las enfermedades, mira, lo voy a volver a repetir y yo creo que lo vamos a estar repitiendo cada vez que sea necesario. Las enfermedades, digamos que son ideas, ¿ya? Eh, lo hemos dicho como en el campo de la percepción. Nosotros somos seres vivos, nosotros somos seres que tenemos una conciencia activa. Nosotros estamos siempre recibiendo información y siempre estamos procesando a través de nuestra conciencia esa información, como entes vivos. O sea, no somos, mira, yo creo que hasta la ameba, las plantas, todo igual están en ese proceso de conciencia, pero para que se entienda, no somos una planta, no somos un juguete, somos un ser que está experimentando, está viviendo. ¿Cómo nosotros procesamos nuestra existencia? Ese es el principio de todo. O sea, fuimos un ser, me voy a ir bien al principio, fuimos un ser creado por la divinidad. Se le llama el Padre creador. El Padre creó un hijo y no lo creó separado, sino que es una extensión. Es como que el Padre abrió los brazos y los brazos se extendieron así como un chicle, como un elástico, ¿ya? Obviamente que el Hijo del Padre es mucho más que eso, sino que es una alegoría. Se extendió, se proyectó el Padre en un Hijo. Y el Hijo tiene las mismas propiedades que el Padre. Dios, como una entidad omnipresente, omnisciente, omnipotente, etcétera, 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 no hace creación imperfecta, no crea dualidad, no crea cosas separadas, no crea conflicto, crea solo algo igual a él.
¿ya? Entonces, esa extensión del Padre, esa extensión de la fuente divina, experimenta, experimenta y empieza todo un proceso de información, de retroalimentación, ¿ya? Y piensa. Ahora, no vamos a entrar en este tema tan requete profundo para saber por qué empezó a tener ideas fuera de la conciencia divina o de la armonía o de la realidad divina. Empezó a tener otro tipo de pensamiento. Y a través de esos pensamientos se creó el universo, se crearon las diferentes dimensiones y se creó la materia, que es, digamos, la dimensión más densa. Y se creó también la virtualidad. Entonces, ese es el mundo de las ideas, ¿ya? ¿Por qué me voy en esta profunda? Porque entendamos que esto de la creación del bien, del mal, del sufrimiento, de los conflictos, es una creación divina como hijos de Dios, como seres, como los dioses, como estas jerarquías divinas que en algún momento empezaron a crear y a pensar de manera independiente al Padre y empezaron a tener falsas creencias, falsos pensamientos. ¿A qué le llamamos falso? A algo que no se ajusta a esas leyes divinas, a esas leyes de perfección, a esas leyes de armonía. No, sino que otro tipo de cosas. Es como a un niño que el padre le decía, mira, así son las cosas, y el niño se le ocurrió llevarle la contra y dijo, no, yo no creo que sean así, yo pienso que son distintas. Y el padre sabe que no. Entonces el padre le dice, no, pero es que yo sé, pues yo tengo la experiencia, yo sé cómo son. Y el hijo no, tuvo una idea contraria, y como somos seres divinos, con las mismas propiedades del Padre, nosotros podemos pensar cualquier cosa y esa cosa va a crear, se va a co-crear, se va a materializar, se va a manifestar. ¿Ya? Ahora, volviendo a lo de la enfermedad, en toda esta evolución, en todos estos fragmentos de tiempo, de eones, de todo el devenir universal, nosotros estamos viviendo una experiencia ahora como raza, ser humano, pero estamos experimentando y le estamos otorgando significado a las cosas que nosotros vivimos, ¿ya? Entonces, como es arriba, es abajo. Yo me fui como a un origen cósmico, como seres divinos, pero eso lo podemos ver en un fractal chico, como seres humanos o como personalidades pequeñas acá, como es arriba, es abajo. Entonces nosotros aquí también estamos procesando la realidad y estamos dándole un significado. ¿Y por qué ocurren los conflictos, las peleas, las guerras en los países? ¿Por qué hay desarmonía? ¿Ya? ¿Por qué existe todo eso? ¿Por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué hay tanta desigualdad? Países enteros muertos de hambre y otros países que botan la comida, porque nosotros como humanos le damos un significado a la realidad fuera de las coordenadas de la sabiduría y del conocimiento universal divino. Entonces, nosotros como seres humanos, nosotros tenemos creencias, nosotros pensamos que la realidad es de una manera y buscamos información para que esas creencias se reafirmen, ¿ya? Entonces, también nosotros lo podemos ver.
Lo podemos ver siempre que nosotros andamos buscando reafirmar nuestras creencias, buscando información para tener más fundamento para nuestras creencias. Y pensamos que la realidad nosotros la podemos crear, pero el conocimiento esotérico, el conocimiento interno, el conocimiento espiritual es al revés. Nosotros, los que están en ese camino, tratan de encontrar la realidad, que es distinto, a través de la observación, de ponerle pausa a las creencias a la mente, uno trata de entender la realidad como es. Y en el fondo entender a la divinidad. Todos los que se meten en estos estudios tratan de entender a Dios, o sea, a cómo funciona la realidad en sí, para recién empezar a aprender de eso. Entonces, el ego siempre busca información para fundamentar sus creencias, sus placeres, sus búsquedas de poder, sus rencillas, quiere tener más información para reafirmarlas, más argumentos. En cambio, el ser busca observar la realidad y aprender de lo divino. ¿Ya? Entonces, eso es como la gran diferencia. Entonces, ¿por qué dije que la enfermedad es una idea? Porque a través de la percepción de cómo nosotros procesamos las experiencias de vida, nosotros tenemos pensamientos, tenemos creencias, creamos patrones, creamos filosofías de vida. Y esas filosofías, cuando están erradas o distorsionadas, y aparte de la armonía divina y de la sabiduría y del conocimiento divino, eh, producen emociones que también son llamadas emociones negativas o emociones distorsionadas. Entonces ahí se produce un conflicto energético, se producen nudos energéticos, bloqueos energéticos, también fugas energéticas, se produce todo eso. ¿Por qué? Porque la rabia o la tristeza, cuando es no natural, ¿ya? Desgasta, hace perder energía y produce desequilibrio. Entonces, ahí pasamos a la emoción y de la emoción después pasamos ya a los componentes más físicos, más material, que son los órganos internos, los órganos blandos y después pasamos hasta lo más concreto, que son los huesos. ¿Ya? Entonces, ese es el circuito. Percepciones, creencias, pensamientos inconscientes, patrones, emociones como reacción, somatización física. Entonces, en esta clase también vimos que siempre estamos hablando del campo unificado. El campo unificado es el campo cuántico, ese vacío energético que mantiene al cuerpo físico, a todos los objetos físicos animados, los mantiene en, unidos, en comunicación y vivos. Hay una energía circundante entre medio de todos los objetos. Ya, también hemos hablado de las ondas. Hay un campo de ondas, que ese campo de ondas de repente se modifica y se manifiesta en la realidad como una partícula. Entonces, lo antiguo a esa onda le decían la luz astral. Algunos le llaman la luz astral. Otros le llaman
el prana. Hay personas que también le llaman prana. En la ciencia ahora, sopa cuántica, es como una sopa, campo de ondas. Y también el campo creativo, energía creativa. Y los griegos, como otros pueblos, le llamaban las ideas. Ellos decían que en el universo, en alguna dimensión, había un mar de ideas, puras ideas. Imagínense un mar en el cielo donde están todas las ideas. Entonces también hablaban del demiurgo. El demiurgo son los seres creadores y manifestadores de esas ideas. Entonces los planetas se crean con ideas, los universos se crean con ideas. Todos son ideas. Un país tiene ideas predominantes. Nosotros como personas también tenemos ideas que nos marcan. A esas ideas se le llaman arquetipos. Entonces, yo creo que también han escuchado y han leído muchas veces de los arquetipos. Las cartas del tarot son arquetipos. Entonces, esta idea, hay ideas bien de fuerza, por ejemplo, los 22 arcanos son ideas trascendentales, ideas cósmicas que marcan la psiquis de todas las personas, ¿ya? Pero están todas las ideas en el fondo. Por ende, cuando a una persona le dicen, ya, este es el rebelde, oye, ¿cómo puedes calificar a esta persona? Rebelde. Esa es una idea. Entonces, esa persona encarna un arquetipo. Y ese arquetipo tiene una energía. Ese arquetipo también tiene un patrón. Y ese patrón tiene virtudes y también llega un momento que puede significar un lastre en un momento de que no tiene que ser rebelde, pero como está marcado por esa idea, su energía, su personalidad puede ser un impedimento. Hay otro que no sé, pues es el sabio, hay otro que es el sacerdote, otro que es un rey, hay otro arquetipo que puede ser una doncella. Todas esas son ideas. Y para terminar esta introducción, imagínense que todos piensan que, o sea, no todos, muchos, piensan que el mundo fue creado por Dios. ¿Ya? Ahora, yo estoy hablando más allá de la materia, de los elementos. No, el mundo. Este mundo, muchos creen que lo creó Dios, o muchos mundos, pero si la investigación es más profunda, no es así. Este mundo fue creado por seres divinos, llamados, por ejemplo, los Elohims, que son jerarquías. En el fondo somos nosotros mismos, ¿no? Pero es otro tema. Pero no es una creación de Dios. Entonces, en este mundo de ideas está el bien y el mal, está la separación, hay conflictos, como dije, hay enfermedad. Entonces, toda esta creación que nosotros estamos viviendo, no se puede decir que es una obra 100% creada por Dios, porque si no, no estaríamos viviendo este tipo de conflicto y de tanta ignorancia o tanto desorden, de tantos contrastes. Entonces también algunos dicen que somos experimentos de los dioses, que también hay ADN de otros seres intergalácticos, sí, todo eso es cierto. Entonces nosotros tenemos que entender el plan divino. Hay un plan divino con sus
cosas buenas o cosas malas. ¿Es perfecto 100%? No. Los experimentos son ensayos y errores. Todos estamos aprendiendo. En el fondo, si uno ve el cuadro entero, sí ve perfección. ¿Ya? La sabiduría, lo que uno aprende, lo que uno rescata como conciencia de una experiencia, eso es perfecto. Pero si uno ve partecitas del proceso, no podría decir que es muy perfecto. Es como la vida de un hombre. Un hombre desde que nació de niño puede cometer miles de errores, cometer cosas muy aberrantes, después se puede arrepentir, después puede aprender, se puede caer 100 veces, se levanta 100 veces y al final puede terminar un viejo sabio y puede terminar perdonando todo. Entonces, todo ese proceso fue perfecto, pero si uno se enfoca en una fracción de su vida, puede estar viendo que está cometiendo puros errores. Entonces, si uno ve las cosas parcializadas, no son perfectas. Ahora, vamos a compartir la pantalla. Nosotros quedamos por acá, más o menos, con la reflexión de que por qué había mucha gente que moría los días lunes en la mañana. Bueno, tiene que ver con lo que estaba hablando yo de las ideas. Imagínense que los animales no están sometidos a ese mundo simbólico de ideas. Para los animales el día lunes, el martes, el miércoles, el jueves son todos los días iguales. Pero para el ser humano no son iguales. Los días significan algo. Los días simbolizan algo. Los días activan algo. Entonces el cuerpo vibra de acuerdo a ideas del día. El día lunes hay una energía, hay un pensamiento, y si la mayoría de la gente no le gusta su trabajo, se levanta con esa energía. El día viernes, mucha gente anda contenta, feliz, llegan echando la talla al trabajo, se fuman su cigarrito, ¿ya? Otra energía. El día sábado, otra el domingo, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que estaba hablando es que estamos totalmente sometidos al mundo de las ideas, al mundo simbólico. Y eso está asociado a emociones e incluso hasta cómo nos sentimos físicamente. Por eso está comprobado, esto no es una idea loca, que mucha gente muere los días lunes en la mañana. Y si el día lunes es feriado, no ocurre eso. Bueno, aquí habla de que el tiempo también es una percepción. El tiempo nadie lo ha podido demostrar concretamente, ni incluso ni siquiera con el reloj. ¿Por qué? Porque si fuera tan concreto, todos percibiríamos el tiempo igual, pero no, el tiempo se percibe de manera distinta. Y aquí entramos también a la simbología. Hay gente que uno dice, este gallo es como que tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando va a hacer algo, anda tranquilo, hace una cosa, después hace otra. No, no se perturba por nada. Y de repente hay otra persona que pareciera que el tiempo se le acaba, que no tiene tiempo para nada. Esas personas que andan corriendo, andan estresados, respiran rápido, tienen un campo de ideas,
regidos por el tengo poco tiempo, el tiempo no me alcanza. Y también se ha demostrado que esa gente, la mayoría muere joven. La gente que está con ese programa, con ese patrón, mueren a los 40, 50 años. Claro, no tenían poco tiempo. Mira, aquí habla de un vuelo que la verdad duró 8 horas, pero nos pareció, esta es una experiencia de Deepak Chopra, que estaba con un amigo tomando un vuelo, pero se animaron tanto conversando que ellos decían, oye, pero nos pareció que el vuelo duró 20 minutos. Nos olvidamos de comer, de ir al baño, hasta de meditar. ¿Qué pasó? Bueno, ahí se demuestra que el tiempo es relativo. El tiempo son experiencias, más que nada. ¿Y cómo vivimos esa experiencia? El tiempo. Hay un concepto que se llama Shamadhi, que todos los místicos, los yogis, los meditadores buscan. Es un estado de conciencia. Entonces, lograr el Shamadhi es como lograr el objetivo cúlmine de la meditación, de la introspección. Ahora, ¿cuándo es eso? Cuando todo nuestro ser experimenta esa unidad cuántica. Cuando hablamos en las clases de Joe Dispenza, de ese campo cuántico creativo, bueno, a veces el ser, con todo su ser, experimenta ese mundo cuántico fuera del tiempo, del espacio, del ego, de la personalidad y del entorno. Y esas son experiencias místicas trascendentales, que se dice cuando una persona la experimenta, cambian, no pueden seguir siendo iguales o sea, iguales después eh, de vivir esa experiencia. Son experiencias transformadoras. ¿Por qué? Porque es una experiencia de unidad, en que el observador, lo observado y el proceso de observar se hacen una sola entidad. Esta experiencia de Chamadí se describe también como una experiencia de bienaventuranza. No es alegría, ya que la alegría tiene que ver con pensamientos alegres y depende de las circunstancias y situaciones. La bienaventuranza va más allá de todo pensamiento. En realidad es la suspensión del pensamiento. Es justamente esa experiencia, la belleza de la montaña quitaba el aliento. El tiempo se detuvo. Entonces, a veces nosotros leemos en una novela algo similar a la belleza de la montaña quitaba el aliento, el tiempo se detuvo. Muchas veces leemos el tiempo se detuvo. Bueno, hay una experiencia que se puede lograr principalmente en la meditación que se llama Chamadí. Entonces ahí no existe la separación de lo observado con el observador. Es todo una sola realidad. Y es como que uno se funde con el universo. Según la interpretación védica del universo, lo que es tan abstracto es lo único tangible y lo que uno ve en realidad no existe. Siempre los textos védicos, la sabiduría de Oriente, hablan de que la realidad no existe, que es una percepción, una asociación de ideas, una creación, como una especie de película. Por eso que la película Matrix es tan asociada a este tipo de enseñanzas místicas. Estamos en una especie de película, de un holograma, de una creación ficticia.
De ahí que los místicos de Oriente dicen que la realidad no existe, ¿ya? Y que esas cosas que uno las va entendiendo y estudiando que son tan abstractas como que son más reales que la realidad, entre comillas, más concreta. Lo más concreto, digamos, es más fantasioso, más irreal que lo más abstracto, excepto como una amplitud probable de que uno estructura a través de la frecuencia de su propia conciencia. Entonces aquí repite lo mismo, que uno va estructurando esa realidad a través de su propia conciencia. Así es que uno puede entender que la conciencia es la creadora de todo. Entonces, actuando a ese nivel, podríamos realmente crear diferentes biologías si lo deseáramos. Si entendemos que nuestra conciencia es la creadora de la realidad, nosotros podríamos crear nuestra biología. Incluso estos estudios llegan a decir que una persona puede cambiar su cuerpo físico, puede volverse joven si es que ya es maduro, puede sanar espontáneamente. Por ejemplo, una persona que si nos llenamos de canas, nosotros podríamos volver a pintar ese cabello. O sea, todo eso es posible, sí. Que nosotros no tengamos la capacidad ahora es otro cuento, pero sí es posible. La conciencia es la creadora, co-creadora, y el cuerpo es una creación de la conciencia. El cuerpo es en realidad un río de inteligencia, un río de energía inteligente que se renueva constantemente. Uno podría decir que si se renueva constantemente, ¿cómo es que sigo teniendo los mismos vasos sanguíneos que parecen envejecer cada vez más? ¿Y cómo es que aún tengo artritis en mis huesos? Y si cambio mi hígado cada 6 semanas, ¿cómo es que aún está ahí la cirrosis? Etcétera. Y la razón de eso es que la mayoría de los casos fabricamos el mismo patrón energético subyacente y creamos esa misma experiencia física. En la mayoría de los casos fabricamos el mismo flujo de inteligencia para darnos esa misma experiencia. Claro, como vimos también que el cuerpo físico nunca es el mismo, se va renovando, no tenemos la misma piel que antes, el cuerpo de hace un año es otro cuerpo, los órganos, todo lo que compone un órgano se va y se construye ese mismo órgano de nuevo. Entonces, como sale acá, porque la pregunta es, bueno, ¿y si yo tengo cirrosis y yo cambié y renové completamente mi hígado, por qué aparece la cirrosis de nuevo? ¿Y por qué vuelve a aparecer el hígado más viejo, los órganos más viejos? Uno quisiera pensar que si se renueva podría aparecer un hígado sanito, virgen, pero no es así porque tenemos un patrón energético subyacente y volvemos a crear la misma experiencia que estamos acostumbrados. O sea, nuestra mente está anclada al tiempo, tenemos una serie de creencias, tenemos paradigmas, tenemos percepciones de qué significa esto, qué significa esto otro, entonces se renueva de acuerdo a ese patrón. Los psicólogos les pueden decir que tenemos unos 60.000 pensamientos por día. Esto no debe sorprendernos, pues hay veces que creo que tenemos muchos más que eso. Pero lo que sí desconcierta un poco es que casi
un 95% de los pensamientos que uno tuvo hoy son los mismos que uno tuvo ayer. Eso explica lo que estamos diciendo de la renovación. Se siguen fabricando literalmente por hábito. Si no me creen, tomen una hoja y verifiquen cuántas cosas han cambiado este año, comparado con el año pasado. Si pueden encontrar 10 o 5 cosas, es realmente un logro notable. La mayoría de la gente dirá que perdió 10 kilos y volvió a subir 15, o que empezó a hacer ciclismo y luego lo dejó. Esto quiere decir que, claro, nosotros como estamos sometidos a estos patrones mentales, volvemos a repetir la experiencia una, dos, tres, somos muy poco creativos. Y el ejercicio esto es súper bueno. Pensemos cómo fue el año pasado. ¿Qué cambió? ¿Qué ha cambiado? ¿Hemos cambiado algo muy importante o es más que nada una repetición? Entonces, ya se nos va a ir el año y el próximo año va a ser muy parecido. Rutina, poca creatividad. Y así en el año nuevo nosotros nos damos miles de deseos grandes o los cumpleaños. Que se te cumpla todo esto, tus proyectos y todo, pero bueno, estamos bastante condicionados. O sea que seguimos creando los mismos patrones de inteligencia a través de nuestra experiencia sensorial e interpretaciones que dan como resultado la misma apariencia física de la materia. Pero la verdad que no es así. ¿Ya? O sea, en apariencia, en la enfermedad, eso se vuelve a repetir, por ejemplo, pero nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo porque hay un cambio. El patrón puede costar mucho transformarlo, pero la renovación a un nivel más fino sí se está dando siempre. Eh, lo, lo que leímos de que los átomos se van y recibimos otros átomos y compartimos esta realidad atómica con todos los seres. Cuando observo, por ejemplo, un cáncer de pulmón en una radiografía y lo comparo con el mismo cáncer de pulmón de hace 6 meses, ¿estoy observando el mismo cáncer físicamente hablando? No, porque los carbones, nitrógenos, hidrógenos, etcétera, que conforman ese cáncer son nuevos con respecto a 6 meses atrás. O sea, el diagnóstico es el mismo, cáncer, pero lo que compone el cáncer es todo nuevo. Son otros carbones, otros nitrógenos, otro hidrógeno. Entonces, imagínate que si tenemos el poder de intervenir ahí cuando se está creando todo de nuevo. Sí, para eso son estos estudios. Penetración en el campo cuántico, intención, visualización, cambio de paradigma, cambio de pensar, observar las emociones, observar el pensamiento, transformar, alquimia. Podríamos decir que, por ejemplo, un órgano enfermo es el plomo. ¿El plomo se puede transformar en oro? Sí, los alquimistas enseñaban. Si pongo un enfoque totalmente materialista, soy supersticioso y mi lógica está encajonada en la superstición del materialismo. Entonces, por supuesto, encararé una guerra nuclear contra ese cáncer para tratar de eliminarlo, porque creo que es material. Aquí de Pachópara está diciendo que el verdadero supersticioso es la persona materialista. La persona materialista es más supersticioso que una persona religiosa, porque la realidad material es básica y es falsa en el sentido que desconoce o niega
algo más importante, la energía, el pensamiento, la conciencia. Y si actúa así, actúa en un rango muy limitado. Lo que realmente tengo que hacer es exorcizar el crecimiento del cáncer, lo cual significa que tengo que reestructurar el patrón energético, los patrones de inteligencia, las memorias celulares que producen el cáncer. Eso es lo que en última instancia produce una verdadera curación, lo que hoy llamamos una remisión espontánea. No hay nada intrigante al respecto. En verdad hacemos eso todos los días de nuestras vidas. Esto de curar el cáncer por una remisión espontánea, hay muchas curaciones energéticas y de otro tipo, incluso hasta cadenas de curación, que hay una persona que tenía cáncer un día y a la semana ya no lo tiene. Y los médicos a eso le llaman remisión espontánea y no tienen explicación para eso. Queda archivado. Entonces, nosotros, como tenemos esta mente educada en el materialismo, lo encontramos como un milagro. Incluso hasta los sanadores energéticos se sorprenden bastante con esta experiencia. ¿Y por qué se sorprende tanto si acá dice, no hay nada de intrigante, no, eso no tiene nada de raro? Porque de verdad el cuerpo y el universo está haciendo ese proceso de renovación todos los días. Entonces, ¿qué tiene de extraño? Nada. Aunque nosotros no hagamos ninguna sanación, eso se va a renovar. La diferencia es que se va a volver a crear el cáncer. Entonces, nosotros tenemos que actuar ahí, en cambiar los patrones de inteligencia, memorias celulares, etcétera. Bueno, son pocas las alternativas que tenemos en este momento, pero tenemos que ir dejando, yo creo, la superstición materialista. Mira, después de todas estas clases, imagínense que a alguno de nosotros nos viene cáncer. Y si nosotros, a pesar de todo este conocimiento, vamos corriendo al médico y confiamos únicamente y exclusivamente y 100% en una quimioterapia, quiere decir que seguiríamos ahí sin evolucionar, sin cambiar la conciencia, sin un cambio de conciencia. Y esto ocurre mucho cuando nos da miedo. Cuando tenemos miedo, la memoria celular recurre a lo conocido, recurre a la seguridad y muchas veces lo encuentran en el sistema. A la mente, en momentos críticos de supervivencia, a veces le cuesta confiar en conocimiento, digamos, más alternativo, aunque uno diga que los cree. Nuestro cuerpo es proporcionalmente tan vacío como el espacio intergaláctico. Ese vacío, que hemos hablado hartas veces, no es un vacío de nada, sino que es una plenitud de inteligencia no material, que interactúa consigo misma y crea la apariencia física de la materia. Ya ese campo, ese vacío energético crea la apariencia de la materia. Por eso yo les digo que incluso este cuerpo humano no es una creación de Dios, porque es una apariencia. Dios no crea apariencias, Dios crea realidades. Entonces, ¿quién creó, quién crea las especies? ¿Quién experimenta? ¿Quién experimenta avatares para que vayan recibiendo una información y esa información la vayan traspasando a la conciencia cósmica? Son los seres intermedios. Ángeles
arcángeles, Elohim, eh, cosmocratores, logos planetarios, Vedas, dioses elementales, todo eso, esos seres. Ahora se está hablando de los pleyadianos, de los arturianos, que son seres que también están ahí y que son los mismos con distintos nombres detrás de esta creación de la especie humana. Entonces, esa pregunta que se hacen muchas personas, bueno, ¿y si Dios es perfecto? ¿Por qué estamos viviendo estas cosas como de esta evolución, esta escala evolutiva, las razas? Bueno, porque no es precisamente Dios el que está ahí de manera absoluta. Imagínense que se habla de la guerra de Orión y de la guerra en los cielos. ¿Ustedes creen que Dios va a estar ahí peleando con alguien? Esos son sus hijitos que están peleando por ahí a veces. Y lo primero que debemos hacer es dejar de percibir y hablar de nuestro cuerpo como una estructura congelada como materia. Entonces, cambiar la percepción, cambiar el estado de conciencia de que no somos una estructura congelada, sino que somos un proceso dinámico, energético y de ideas, es lo que tenemos que empezar a encarnar. Porque en un nivel de percepción es efectivamente materia, pero también es un campo de infinita transformación. Es información. Si nuestra percepción del cuerpo es solo material, nuestra experiencia del mismo también será la de una escultura congelada. Cambiará su metabolismo debido a, no sé cómo se pronuncia, Nani, Jignani, no sé, yoga o yoga del conocimiento. Existe un yoga del conocimiento que es el Nani Yoga. Y Maharishi nuevamente dice, el conocimiento es el mejor purificador, el conocimiento nos cambiará. Con solo tener el conocimiento, este nos cambiará. No es necesario llegar a un concepto sobre tal o cual asunto y decir, bueno, mi cuerpo es este campo energético y tengo que comenzar a verlo de este modo. No, el conocimiento en sí es lo fundamental. Si se llega, si sé que el mundo es redondo, entonces puedo ir alrededor de él. Y si sé que es plano, tengo miedo a caerme al espacio por el borde. Por lo tanto, el conocimiento en sí transforma, cambiará su metabolismo. Nosotros metabolizamos el conocimiento y lo incorporamos al cuerpo. Aquí lo que está diciendo el Maharishi no es que nosotros pensemos, después de leer estos libros, de asistir a alguna clase, de tomar un curso, un taller, o de ir donde un coaching, pensar, mi cuerpo es este campo energético y tengo que comenzar a verlo de ese modo. Con eso no vamos a llegar a ni una parte. Pero si el conocimiento nos transforma nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar y de tomar decisiones distintas, eso sí va a ser transformador. Y eso va a cambiar el metabolismo. Como dice, nosotros metabolizamos el conocimiento, porque en espiritualidad conocimiento es conciencia, y la conciencia va desde el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Dónde está esta entropía sobre la que hablamos? ¿Por qué con fragmentos de percepción
no podemos ver el todo, porque tenemos que trascender, tenemos que ir más allá de los sentidos para abarcar el todo, para comprender que en realidad, siendo mi cuerpo parte del universo, no hay desgaste, sino solo ciclos rítmicos de descanso y actividad. Bueno, esto es todo un trabajo, ir siempre más allá de los sentidos. Nosotros estamos encarcelados en la percepción de los sentidos, de los 5 sentidos principales. ¿Cómo podemos empezar a vivir más allá de los sentidos? A incorporar a nuestra experiencia lo que está más allá, lo que no se ve, lo que no se siente, lo que no se toca. Eso es empezar a encarnar la quinta dimensión que hablábamos en la clase pasada. Si nosotros queremos ir a la quinta D, queremos hacer el salto cuántico, tenemos que incorporar a nuestra experiencia de vida lo que está más allá de los sentidos físicos. Porque los sentidos físicos nos mantienen en percepción de tercera dimensión. Por eso, si nosotros empezáramos a conectarlos con la quinta dimensión, no sentiríamos ese desgaste, sino que sentiríamos un cambio de ciclo. Por eso estos gallos que realmente están iluminados, que son, yo creo, pocos, pero una vez leí por ahí que habían unos personajes bien iluminados, que vivían en unas montañas por ahí por el Asia, y que tenían como 110 años, y tenían la energía de un joven de 25 años occidental. Andaban en caballo, salían a cazar, subían montañas, y tenían como 110 años. Entonces, obviamente que estas personas van a morir, pero este tipo de seres no viven esa experiencia como un desgaste, como que se están debilitando, se están enfermando, le está llegando todo lo malo como un peso y mueren. No, ellos están bien, tienen energía, tienen salud y llega un momento que hasta quizás sepan que ya tienen que pasar a otro ciclo rítmico, como dice aquí, de descanso, y aparece algo y ellos se entregan a eso y quizás tienen una agonía de un mes y se despiden de todo el mundo y se van tranquilos. Esa es la diferencia. Entonces uno de repente puede pensar, bueno, ¿existirá eso de que hay gente que no vive la vejez como la vivimos? Sí, existe. Bueno, yo creo que también ustedes han visto a los verdaderos lamas, no a los chantas que se han conocido por ahí. Hay unos que están presos también, como muchos sacerdotes católicos, bueno, pero los verdaderos lamas tibetanos, hay unos que viven la vida totalmente, como digo yo, vitales, energéticos, bien, y llega un momento que como que ya saben que se tienen que despedir, entran, claro que obviamente que el cuerpo le empieza a avisar, pero el proceso es rápido y no es doloroso. Comienzan una meditación y se quedan durmiendo en la meditación. Por eso, tener el buen morir habla mucho de la vida que tuvimos. La gente que tiene un buen morir
significa que tuvo, en la mayoría de los casos, un buen vivir. Cuando dejemos de experimentar el tiempo lineal, comprendiendo que solo existe la eternidad, y cuando comencemos a experimentar los ciclos de descanso y actividad, cambiará la experiencia de entropía en nuestros cuerpos. Bueno, esa experiencia de eternidad es quinta dimensión, hacia arriba. Este nuevo conocimiento, con solo interiorizarlo, comienza a alterar los procesos biológicos, porque nuestros procesos biológicos actuales son el resultado de ideas desgastadas. Así que terminamos la clase acá en cuanto a este PowerPoint. Y si ustedes y si todos empezamos a interiorizar la clase, nuestros procesos biológicos van a ir cambiando con el solo hecho de interiorizar. Así que por ahora este tema lo dejamos pausado, después vamos a continuar porque el tema da para mucho. Dejamos de compartir y entramos al espacio de opiniones o de comentar si les gustó, si hay algo que todavía no quedó muy claro. Buenas noches, Miguel. Hola, Yo agarré el tema empezado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien. Hay una parte que me falta y nada, voy a esperar que subas el video a YouTube para escucharlo bien completamente, pero más o menos lo que vos explicaste es como salir de la forma de confort de cada uno para poder encontrarse. Sí, ¿O estoy muy errada? ahora, ¿cómo se sale de esa zona Pero de bueno, confort? ahí estaba el intríngulis. ¿Cómo se sale? Esa era mi pregunta. Mira, En cuanto a teóricamente, la meditación, meditar, bueno, yo soy una... Sí, te escucho, te escucho. no, pero es que es un todo, es un proceso, porque yo te puedo decir autoobservarse, entender, estudiar, conocerse, saber procesar las emociones, meditar, entrar al campo cuántico, hacer co-creación, práctica de manifestación de la realidad, magia, transmutar las energías sexuales, o sea, todo. Sí, sí, Es, es un es un trabajo muy todo, elaborado. sí. Arranquemos por lo más fácil, que es la autoobservación. Ujú, Gracias, Miguel. claro. La autoobservación es básica. Bueno, por eso, arranquemos por lo más fácil. Después continuamos. Bueno, hay maestros que hablan de que hay que hacerlo todo junto. Vos lo Bueno, dijiste, Solman. sí, pero nos enseñan a nosotros. Hay una clase que se llama Los tres factores de la revolución de la conciencia, muy buena, que habla que hay que, el maestro que da esa clase enseña que esos tres factores se tienen que hacer equilibradamente. Entonces, él habla de morir, nacer y servicio a la humanidad. Hacerlo de manera unificada. Pero claro, pues aquí estamos metiéndonos en el tema, aprendiéndolo, introduciéndonos. Primero, todo comienza por el intelecto, luego llevarlo a la práctica, que es lo que más cuesta, pero la práctica hacia el maestro se dice por ahí. 。
Hola. La Jessica, por acá. Quería, quería como dar mi opinión. Yo siempre, bueno, como dices tú, al final es como todo, ¿cierto? Todo lo que nombrabas, pero siento que a veces uno se, no a veces, sino que la mayoría de las veces uno comienza por el intelecto, buscando información, por curiosidad, pero siempre es porque hay una búsqueda mucho más profunda. Eh, pero como siempre digo, cuando uno empieza con la acción, es donde empieza como a encontrar todas estas como caminos y empezar como a avanzar. Y yo siento que tiene que ver mucho cuando uno empieza a sanarse como uno mismo, y esa es como la manera de empezar a reencontrarse con, con tu esencia, con quien de verdad eres, y se van dando todas las otras cosas. Sí, creo que así. Siento que a veces cuando uno empieza como bueno, pero es que es normal, uno no lo sabe. Cuando uno empieza como a buscar información primero, siento que bueno, te sirve como, obviamente como lo dije, como información, pero siento que al final después caes en cuenta, caes en cuenta que tienes que sanarte tú. Y eso es siempre con tu historia de vida primero. Y ahí vas despejándote de estas emociones, te vas despejando de los conflictos y te vas encontrando contigo misma, con tu felicidad. Y eso es como el primer paso para empezar a hacer uno contigo misma y de ahí con el resto. No sé. Eso. Sí, claro, lo que pasa es que en este tipo de clase hay de todo tipo de personas y las personas tienen distintos procesos. Y acá lo único que hacemos principalmente es introducirnos en los temas, porque hay gente que sí recién de repente están escuchando esto. Entonces, obviamente que llega un momento que cuando uno ya tiene, aunque el estudio yo creo que es para siempre, pero hay muchas cosas que ya uno las tiene claras y las tiene que poner en práctica, o sea, eso es lo más importante. Por ejemplo, la autoobservación. Ya, una persona primero no tiene ni idea de qué es, se le explican, le enseñan, va a una clase, ya, observa tus pensamientos, observa cómo tú sientes, tus reacciones, entiende tu ego, entiende tus creencias, tus prejuicios, toda esa cuestión se la enseñan súper bien, después la tiene que poner en práctica. Y eso es lo más importante, practicar la autoobservación, no, porque cuando una persona después sabe autoobservarse, cada vez reacciona menos. No tiene esas reacciones así como me están atacando o una persona lo mira feo y reacciona al tiro. No, se está autoobservando. Entonces tiene un control, un control real, no una represión, un control real de su reacción. Entonces, y también de terapias, pues, o sea, hay gente que no sabe nada de terapia. Y cuando empieza a aprender, empieza a autoterapiarse o a buscar personas que le hagan una buena terapia de distinto tipo, y eso es real, pues eso es experiencia. Eso, solo la experiencia transforma. Uno siendo un ratón de biblioteca no se transforma. Es una partecita. Así que totalmente de acuerdo. Nadie más, Patricia. Miguel, hola. Sí. Eh, el punto que hablabas sobre la creatividad, lo que indicas tú, por ejemplo, de la creatividad, ¿en qué puede influir? Porque sé, definitivamente los pensamientos llegan directamente a las células, pero ¿en qué aspecto crees tú que podría la creatividad cambiar el comportamiento de las células? O más bien los patrones que uno tiene.
Mira, lo importante es conocer los patrones que uno tiene, ¿ya? Y cuando tú conoces un patrón, pongamos un ejemplo, si tú conoces un patrón negativo y ya lo conoces súper bien, lo conoces tan bien como este. Hay un patrón negativo con tu suegra, ejemplo. Entonces, cuando tu señora el día domingo dice, vamos donde mi madre, ya, ahí se puede activar un patrón. Entonces, en tu mente empieza una resistencia. Pucha, tu guata se empieza a apretar. Algunos eh, se enferman del estómago o tiritan la rodilla o le baja la energía. O sea, ya, estoy, ejemplo. Ahí hay un patrón. ¿Qué sería más creativo? Más creativo es sentirse entusiasmado, sentirse neutro, no poner ningún pensamiento negativo ni emoción, pensarte que es una experiencia nueva, vivirlo como una experiencia nueva. El sol sale todos los días, no es el mismo sol. Voy, ya. Pero cuando uno tiene un patrón y uno se despoja de ese patrón, se vuelve creativo por eh, añadidura, ¿ya? Entonces, muchos de estos maestros orientales dicen, no, si no hay nada que aprender, sácate todo, límpiate de todo, sácate todas esas cosas y va a llegar todo lo nuevo. Vas a empezar a pensar distinto, se te van a ocurrir otras cosas, te vas a volver creativo, vas a hacer cosas nuevas, porque te limpiaste de lo que estaba ocupando el espacio. Ahora también puedes practicar ya de manera un poco a la fuerza salir de la rutina también, o enfrentar miedos, enfrentar conflictos. Por ejemplo, una cosa que uno siempre le hace el quite, cuando uno la enfrenta, eso es creativo, porque ahí se produce una transformación. Por ejemplo, la pareja hay un tema que nunca lo tocan, que es tabú. Bueno, si un día se sientan y lo hablan, eso es creativo. Y así Y miles, dentro, muchos ejemplos y, de y, creatividad. y dentro, por ejemplo, de la misma creatividad que estás hablando, me refiero, por ejemplo, a una enfermedad X. Definitivamente hay un proceso por el cual se manifestó esta enfermedad. Entonces, una de las primeras formas, fuera de la alimentación, por supuesto, es como cambiar este patrón de comportamiento o bien el programa que se tiene eh, en la vida en general. Entonces, definitivamente en sí sería como, no me acuerdo cómo se llama, el dar vuelta al calcetín y empezar todo de nuevo. O sea, Sí, pero mira, yo recomiendo si una persona tiene una enfermedad más o menos crónica, una cosa importante, como nosotros no tenemos la expertise y no tenemos el conocimiento, no, estoy hablando en general. Lo mejor es donde gente que sí lo tiene y que te puede guiar rápido, porque tienen esa expertise. Entonces, el que busca encuentra, hay sincronía. Una persona que está muy enferma podría ir a un experto en biodescodificación, o no sé si tan experto, pero un biodescodificador podría hacer una terapia de árbol familiar, de constelaciones familiares, podría ir a la sanación cuántica, o sea, todo. Y obviamente que va a empezar a cambiar su modelo de conciencia y va a cambiar ideas, va a cambiar paradigma, va a cambiar conciencia, va a entender,
va a cambiar su energía, se va a sentir de otra manera. Es todo un proceso, pero cuando las cosas son más o menos importantes, para eso hay profesionales, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Porque, bueno, el trabajo en el fondo también es autosanación, ¿ah? Porque cuando uno va a este tipo de terapias, por ejemplo, un buen biodescodificador, él solamente te va a activar, te va a guiar y va a despertar un proceso de autosanación. Este tipo de disciplinas no funcionan en el de afuera. Te voy a dar una pastilla, te voy a dar una inyección y tú entrégate nomás y no hagáis nada. No, el proceso es de autosanación. El profesor de biodescodificación que tengo yo, que he hecho un curso, él decía, aquí la idea es que la gente sea activo en su sanación, se haga responsable de su sanación y que él active el proceso y que él se cure. Nosotros lo vamos a guiar. Vamos a abrir un espacio terapéutico para que la persona pueda procesar, activar ese proceso. Claro, disculpa, dices tú efectivamente, o sea, activar el proceso. Definitivamente, bueno, igual hay que ir con una persona que lo puede orientar y ver cuál es la Mira, enfermedad. mire, Pero claro, disculpa, entonces, disculpa, a lo que iba yo, por ejemplo, es como el mismo tema de Bruce Lipton como Masuro Emoto, los mismos que tiene que ver con irse a la molécula en general a través de tus pensamientos. Ahora, viendo, o sea, ya no viendo en un punto de vista más o menos de estos profesionales, sino que viendo en un poco más profundo, lo que estamos hablando ahora, este campo cuántico, que definitivamente la mente y la idea, cuando se tiene el conocimiento y la transformación necesaria y la creatividad, este llega, como lo decía Bruce Lipton y Masuro Emoto, que solamente con el pensamiento empieza a cambiar la molécula en sí de uno mismo. Y bueno, ahora si uno tuviese pero mira, más conocimiento, imagínate que tú tienes una hernia en la columna o tienes un problema en la columna. ¿Qué sería para ti cambiar el pensamiento? ¿Tener pensamiento positivo? claro, pues, bueno, claro, definitivamente, porque eso me lleva a la parte de los nervios. O sea, ahí empieza un poco más la creatividad también, pues, cómo Claro, enfrentarlo. pero, pero Y la mira, alimentación y los ejercicios. claro, pero hay un pensamiento tuyo, hay una idea, Ah, ya, porque ya, la enfermedad ya, es una idea. Tú tienes que identificar cuál es la idea claro. que te enfermó la columna. O sea, primero que nada, hay que descubrir la causa, hay que descubrir la idea, hay que descubrir la percepción, hay que descubrir el conflicto, no bombardearlo con pensamientos positivos Mm, que claro, pero los pensamientos positivos tienen que ser de acuerdo, es más efectivo cuando modifican la idea principal. Entonces, mm. eso es La causante, biodescodificación. Mira, la biodescodificación, por ejemplo, los problemas en la columna y todas las vértebras tienen un significado y eso después tú lo entiendes con experiencias que tuviste de vida, conflictos biológicos que tuviste y cuando tú entendí ese cuadro y entiendes lo que te enfermó, tú empiezas a cambiar el patrón de ideas y después y también las emociones asociadas y empiezas a trabajar todo eso y ahí tú te empiezas, entre comillas, a sanar de la enfermedad de la columna. Pero por eso te digo mm, que es mm, importante hacer ese proceso bien, bien específico a través de estas disciplinas, de entender
por qué me enfermé de ese órgano y no de otro. Porque nosotros somos, los seres humanos funcionamos en simbología. Y la simbología se traduce en algo específico, se materializa. Entonces, nuestro cuerpo es simbólico, los pies representan algo, las rodillas representan otra cosa, los pulmones representan los huesos, todo es una simbología. Entonces, cuando nosotros nos enfermamos importantemente de uno de estos órganos, tenemos que ir por analogía a la idea asociada que es un símbolo. Y ese símbolo se creó en una experiencia, ¿ya? Entonces, en biodescodificación, por ejemplo, hablan de la simbología de la gente que dicen, este gallo no tiene corazón. Hay muchas personas que la clasifican de que no tienen corazón. Entonces, ahí hay una simbología asociada al corazón y muchas de esas personas se enferman del corazón, ¿ya? ¿Puedo hacer Entonces, un aporte? sí, ¿Te acordás cuando mi amiga se enfermó, que en esa época estaba Alejandra, no me acuerdo el apellido, que ella para nada. explicaba, esa chica, la tengo en Instagram y no me acordaba el apellido. Ella había explicado que lo que vos estás diciendo ahora, cada sector del cuerpo era por una emoción que no se superaba y que iba lastimando. Cuando mi amiga se enferma, que se enferma de la cadera, un cáncer óseo, de los más fuertes, que te va comiendo el hueso, para que tengan una idea, ella explicó que era una frustración muy grande que ella había tenido en su momento. No sé si te acordás de esa charla, pero bueno. Sí, sí. Este, y bueno, yo lo googleé para tener bien un poquito más de conocimiento, porque yo sinceramente no sabía ni lo que era la biodecodificación. O sea, lo aprendí de la mano de ustedes. Y en una charla de amigas, habló Sandra, mi amiga, era una cosa de amiga, ¿no? Una relación amorosa que ella había tenido con determinada persona y que hasta el día de, bueno, calculo que ya lo superó, pero hasta ese momento no lo había superado y entonces como que deshojar una margarita. Ojo que yo hablo desde la ignorancia porque yo no sé cómo es el trabajo de la biodecodificación. En pocas palabras, con lo que había dicho Alejandra, más lo que yo había googleado, pude llegar a saber que esa era la, digamos, la parte que la enfermó a ella. Y entonces después seguimos deshojando la margarita de si valía la pena, que bla, 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 bla. Y ella, hoy por hoy, ese cáncer que la mataba, lo superó. Perdió un hueso, porque esa parte no se recupera. Pero si hubiese sido otra persona, desde mi punto de vista, que es muy chiquitito, creo que hubiese quedado postrada o hubiese terminado peor, que era lo que le decían los médicos normales, ¿viste? Los oncólogos. Por eso te digo, es un pequeño aporte de acuerdo a mi experiencia. Y tú sabes cómo lo superó. Y ella, ese día que hablamos, qué sé yo, hablamos como hasta las 2 de la mañana. Ponele que yo iba a las 9 de la noche, iba todos los días. Sigo yendo, pero no todos los días. Y entre mate y mate se puso a llorar, qué sé yo, No, como pero que también vi un yo montón. te pregunto el proceso real, profundo. ¿Cómo crees tú que lo superó? No porque haya tenido una conversación uno supera un cáncer. ¿Qué crees que él, No, 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 no estamos hablando de superar el cáncer, superar la emoción que provoca el cáncer. Que creo que es el factor principal. Creo que ella, como es una persona muy pensante, porque es muy pensante, ha buscado su propia autocuración. Hoy por hoy puede hablar de esa persona sin que se le caigan las lágrimas. O sea, puede hablarlo normalmente. Ella, desde que se había separado a la fecha, nunca más volvió a hablar del tipo. No te puedo decir
Por eso te digo, es un pequeño aporte, pero a mí me sirvió de mucho, o creo yo que me sirvió de mucho, capaz que no me sirvió de nada, pero fue llegar al epicentro de lo que yo Claro, creía que mira, es mi frustración. lo que nosotros comenzamos a hablar es que nosotros siempre creemos que la emoción es la causa. La emoción es una manifestación de la enfermedad, Bueno, no es la causa. La Ujú. emoción es cuando ya empieza a somatizar la parte sutil del cuerpo. El cuerpo tiene una parte concreta que son, me duele la rodilla, me duele el hueso, ya eso es concreto. Pero la parte más sutil son emociones. Las emociones son energía en movimiento, entonces, pero también es somatización. La enfermedad se produce por una idea, por una percepción. ¿Ya? en este caso fue una frustración Mira, muy grande. mira, mira, hay gente que va va en la micro, en el metro, y las tocan. A una mujer la tocan, la manosean. Ya. Ujú. Eso, ahí no hay ninguna emoción. Es una experiencia. Le produce un conflicto. Es una experiencia mal procesada. Ya, esa es la enfermedad, la experiencia mal procesada. Ok. Después puede estar con un trauma, con miedo, se siente sucia, siente asco, le puede durar un mes la experiencia mal procesada. Después a lo mejor solamente toma Uber, porque ya, y de repente eso se le puede manifestar en el cuerpo. Entonces, entendamos, los conflictos biológicos son experiencias procesadas de manera conflictiva, densa, dolorosa, ¿ya? Aparecen en emoción y aparecen después en el físico. Eduardo, ¿tú querías decir algo? Eh, ¿me escuchas? Sí. Eh, con respecto a eso que hablaste algo que tenía que ver con un árbol como de antepasados, ¿te referías como a ese estudio de Las los constelaciones antepasados? familiares. ¿A qué te referías? Mira, es que ahora está bien en bogas, cada vez se sabe más de las terapias de constelaciones familiares, Eso. Ya, del árbol genealógico. ya. Hay muchas formas que uno se conecta con los conflictos existenciales o biológicos. Mira, uno puede hacer una regresión a una vida pasada ¿Ya? porque, porque todo es fractal. En una vida pasada yo viví algo, después se me repitió aquí cuando chico. Eso también hay una relación que un abuelo lo vivió, ya. Hay muchos caminos para llegar al tronco. Entonces, uno de los buenos caminos comprobados son las constelaciones familiares porque uno hereda todos los conflictos, las cosas buenas, las cosas malas, tanto así que hasta en los genes está todo lo que viene del árbol familiar. Entonces, cuando uno hace una terapia de procesar las emociones, principalmente de los padres, cuando uno, porque también son procesos de perdón, de soltar, de transmutar, de liberar emociones atrapadas, conflictos. En el árbol genealógico activa procesos sanadores. Perfecto. Entonces, hay gente que a través de estas terapias de árbol familiar que eran infértiles, de repente pudieron tener hijos, otros que no podían, no sé, pues, alguien que no podía llegar al orgasmo, después descubrió que en su clase familiar hubieron muchos abusos sexuales, procesó eso a través de una terapia y después ya superó esa disfunción que tenía y así, la rodilla, todo, todo, obviamente que está presente en el árbol genealógico. Hay relaciones, hay asociaciones, ¿ya? ¿Y eso tiene relación con la sanación cuántica también? Sí, porque el concepto cuántico profundamente es
conciencia, la conciencia está en todo es conciencia, y la conciencia influye y manifiesta la realidad. Eso es cuántico, porque la conciencia está en una dimensión, no la ese vacío, esa nada, esa sopa cuántica, esa llena de información, esa es la conciencia, y eso es cuántico. Entonces, después eso mueve la energía, ¿ya? Y la energía se manifiesta. O sea, mira, hablamos para terminar ya que hay una sopa cuántica que son ondas, son frecuencias de onda. Entonces dicen que esas frecuencias de onda las dibujan así como pura olita, ondas. Entonces ahí todavía no se ha materializado, no se ha manifestado esa realidad. Está como probabilidad, está como ideas. Es como el alma pura. Llega a ser tanto que los griegos, cuando dibujan la psiquis, hacen como una olita, el alma. Y eso es agua, simbólicamente es agua. Esa agua que está en todos lados, esa onda, cuando uno se enfoca, cuando la conciencia se enfoca, digamos, en una idea de esta sopa cuántica, esa idea se manifiesta. ¿Ya? Entonces, bueno, y ahí uno dice, ya, y la realidad que nosotros empezamos a experimentar, a vivir, bueno, algún día nos enfocamos en ciertas ideas y las empezamos a manifestar. Entonces va a llegar un día que nosotros como humanidad ya no vamos a creer en la competencia, no vamos a creer en la desigualdad, no vamos a creer en robar, no vamos a creer en nada, nos vamos a desenfocar de todas esas cosas y van a aparecer otras realidades, otro estilo de vida. Ya, faltan unos años para eso. Bueno, y eso llevémoslo al cuerpo físico, llevémoslo a la enfermedad, llevémoslo a la situación económica, llevémoslo a todo. Entonces, eso. Ok. Gracias, Miguel. Gracias. Ojalá el próximo jueves, parece. Ya, nos vemos el jueves próximo y que tengan todos un buen sueño. Y Gracias. Que gracias tengan por buenas noches. participar. Gracias, Miguel. Gracias, buenas Gracias, noches. Gracias, Miguel, te pasaste. gracias, que estén bien. Buen descanso. Chao.